Ya todos formalitos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy del Aula de la Palabra de la Asociación Cultural Norbanova de Cáceres. En concreto, tenemos una conferencia diferente de las que nos gustan de vez en cuando tener para cambiar un poco la visión monotemática de la literatura convencional que habitualmente disfrutamos y tenemos en el aula de la palabra. Hoy tenemos con nosotros a Aina S. Erice, que es bióloga, es divulgadora vegetófila, como ella le gusta llamarse, y que nos va a ofrecer una conferencia de lo más interesante en torno a cuestiones relacionadas con el medio natural y en este caso con la dehesa. Pasaré a continuación la palabra a Pilar López Ávila, nuestra presidenta y además escritora también, y también que lleva todo el tema de la biología y de la veterinaria, que es su especialidad, para que te pueda hacer una presentación, en este caso Aina, más acorde que la que me pueda corresponder a mí. Únicamente hablar de que llegamos al final de un curso extraño, atípico, en este foro nuestro que es el Aula de la Palabra de la Asociación Cultural Norbanova, en el que venimos moviéndonos desde el año prácticamente 2011, con lo cual ya son un montón de cursos con muchísimas personas que han participado por este foro y por estas conferencias. Este año hemos tenido la dificultad de que no hemos podido disfrutar del contacto directo e inmediato con nuestros colaboradores y con el público, debido a las circunstancias de pandemia que se han vivido desde el año pasado. Pero bueno, las cosas empiezan a mejorar y aunque no vamos a renunciar totalmente al formato telemático, puesto que en muchas ocasiones será la única forma de contactar con personas que, como en el caso de hoy, Aina, se encuentran en latitudes diferentes y sitios bastante distintos de Cáceres, sí que vamos a volver un poco a la idea de la presencialidad y vamos a intentar a partir del mes de septiembre, que volveremos a retomar el aula, a recuperar las actividades más directas y más presenciales, como hemos dicho. Precisamente este año ha sido un año difícil, pero también un año muy interesante. Hemos tenido conferencias muy variadas, desde muy diversos puntos de vista, perspectivas muy diferentes y con autores que nos han ofrecido una visión de la literatura, de la naturaleza, que creo que ha sido muy enriquecedora y que cualquier persona además va a poder disfrutar y continuar viéndolo si quieren a través de nuestra página web en YouTube, Norbanova Cáceres, y que permitirá precisamente poder entrar en estas conferencias, aunque ya se hayan celebrado, como ocurrirá hoy también con la de Aina, que la subiremos después a nuestra página de YouTube. Únicamente para despedirme antes de pasar a la palabra a Pilar, dar las gracias, desde luego, a todas las personas que a lo largo de este año han querido colaborar con nosotros, aunque sea de esta manera un poco enlatada a través del ordenador, pero que han estado ahí y que han permitido sobrevivir a esta actividad del aula este año tan extraño. También quiero dar las gracias, por supuesto, a los espectadores, al público que nos ha acompañado en estas sesiones y que también ha participado a través de Zoom, haciendo preguntas y estando ahí, que es lo que en el fondo enriquece este tipo de actividades. Nos vamos a despedir hasta el mes de septiembre, en que tendremos en fecha no determinada a un poeta de Madrid para iniciar la nueva temporada en el Aula de la Palabra, que nos presentará su último libro que acaba de publicar. En el mes de octubre tenemos ya también comprometido con otro poeta de la zona de Extremadura, y también en noviembre, cuando pasen las sextas jornadas góticas de Cáceres, que esperamos celebrar este año presencialmente, pues tendremos también a otro poeta y continuaremos en el mes de diciembre, que tenemos también comprometida a una importante escritora de literatura infantil recientemente galardonada. No digo nombres de nadie porque es mucho avanzar y si nos falla alguien, pues no es plan. Así que de momento vamos a ver lo que se va a organizar para el año que viene, pero nuestra idea es retomar, por supuesto, todas las actividades con público y en formato presencial. Invitarles a las próximas ferias del libro, donde también vamos a presentar libros y publicaciones
de nuestra asociación cultural, de nuestra editorial, empezando por la Feria del Libro de Cáceres, que se va a celebrar ahora durante la primera semana y la segunda del mes de junio de este año. Y desear mucha suerte también al proyecto iniciativa de la Feria del Libro Ambulante de Cordel, que reúne a un montón de editoriales independientes y que mañana tiene su segunda edición en la localidad cacereña de Moraleja, en la que participará, entre otros, nuestro compañero Vicente Rodríguez, que está hoy con nosotros aquí en el Aula de la Palabra. Mucha suerte y que salga todo muy bien también, y larga vida a iniciativas de este tipo que fomentan la lectura y la edición en una sociedad y en unos momentos que realmente son complicados. Bueno, no voy a contar más cosas porque no soy yo el protagonista del hecho, sino nuestra compañera Pilar López Ávila, que va a ser la que va a presentar a la invitada de hoy, Aina Erice. Pilar, tienes la palabra y yo ya me callo, de verdad. Muchas gracias, Jesús, y bueno, bienvenida Aina, en primer lugar, y bienvenidas todas las personas que se han conectado y las que esperemos que se vayan conectando poco a poco. Bueno, yo estoy súper contenta, la verdad, de tener a Aina por fin en el Aula de la Palabra. Ya llevo un tiempo siguiéndola, ahora contaré cómo la he descubierto, y la verdad es que estaba ahí súper contenta y muy excitada, ¿no? por esta cita que me encanta. Bueno, voy un poco con la parte más formal a presentar a Aina S. Erice, que cursó biología en la Universidad de las Islas Baleares, donde también realizó una maestría en biología de las plantas en condiciones mediterráneas. Más allá de su pasión por la biología, sus diferentes ensayos y artículos descubren un interés particular hacia la antropología, el arte, la diversidad cultural, la historia y todo asunto que relacione la psique humana con el mundo vegetal. Bueno, yo descubrí a Aina durante los meses del confinamiento. Me habló de ella Cristina Moreno, que posiblemente la conozcas también, de los cursos de tintes vegetales. Y bueno, pues empecé a escuchar los audios, los podcasts que ella elaboraba a través de La Senda de las Plantas Perdidas. Y es que además los escuchaba con mi hija pequeña, que se metía muchas veces conmigo en la cama y estábamos ahí las dos escuchando los audios, y ella la llamaba Aina Plantas. Mamá, vamos a escuchar a Aina Plantas. Y allá estábamos las dos y la verdad es que me encantaba. Me gustaba muchísimo ese ratito después de haber estado todo el día entero conectada con mi alumnado, el ordenador, que yo estaba ya loca, perdida. Me conectaba y bueno, escuchaba ese ratito y me gustaba muchísimo. Bueno, luego ya pues empecé a investigar un poquito más sobre ella para conocer mejor la labor, y averigüé que tiene un blog que es Imaginando Vegetales, en el que comparte y publica información sobre etnobotánica a través de artículos y el podcast que he citado anteriormente, que creo que ya va por la 5ª temporada, y cada temporada de podcast son 9 episodios, o sea que ya lleva ahí, además cada podcast es de una longitud considerable, de 25-30 minutos, pero bueno, es una auténtica maravilla. A mí me encanta escucharlo, la verdad. Luego nos hemos encontrado posteriormente en el curso Los colores de las estaciones, sobre los tintes naturales y vegetales, que están organizados entre el Aula Sabia de la Térmica, desde Málaga, a través de Héctor Márquez, el sabio, junto también con el atelier Aleteia desde Madrid. Un curso, por cierto, que ha generado también una comunidad tintorera vegetófila bastante interesante, y ya nos queda una sola sesión, que será la de verano, porque hemos ido recorriendo todas las estaciones desde otoño, invierno, primavera, y nos queda verano, y yo estoy deseando también que terminarlo, ¿no? Y luego ya por fin pues he terminado haciéndome mecenas de su labor vegetófila a través de una plataforma que se llama Patreon, que es un sitio web de micromecenazgo para proyectos creativos. Y bueno, pues yo me he hecho mecenas de Aina, concretamente porque creo que es importante
apoyar la labor de divulgación tan inmensa y tan completa que realiza para darnos a conocer el reino vegetal, sobre todo desde la perspectiva de la relación de las plantas con el ser humano a lo largo de la historia. También la podéis seguir en Facebook, la podéis seguir en Instagram, la buscáis porque ella está por todos sitios, por las redes sociales y tiene una labor y una actividad impresionante. Voy a hablar también un poquito de sus libros. Tiene varias publicaciones. La primera del año 2015 con la editorial Ariel, La invención del reino vegetal, que la tengo por aquí. Bueno, la voy a coger. La magnolia, es la magnolia. Sí, la de la magnolia. La he puesto aquí, La invención del reino vegetal, que es su primera publicación, resultado de una investigación rigurosa orientada por la asesoría de su amigo y mentor José Antonio Marina. Y son historias sobre plantas y la inteligencia humana. Luego, en el año 2018, con la editorial A Fin de Cuentos, publica su primer cuento o libro de literatura infantil y juvenil, Cuéntame Sésamo, que lo tenemos aquí, sí, con ilustraciones de Jacobo Muñiz. Y bueno, a mí este es que me chifla, porque son historias sobre los poderes mágicos y reales de las plantas, y entonces habla sobre las plantas que aparecen en los cuentos de hadas. Y, por ejemplo, pues nos habla de Caperucita Roja y por qué lleva la caperuza roja y quién se la tiñó así y por qué ese color. Y nos habla de la rubia tintoria, por ejemplo, que es una planta cuya raíz tiñe de rojo, ¿no? Y las semillas del sésamo que dan origen a la famosa frase de ábrete sésamo de Alibaba y los 40 ladrones, y etcétera, etcétera, porque las plantas están en los cuentos de hadas. Luego tenemos el libro de las plantas olvidadas, que se lo tengo por aquí. No, por aquí. Al otro lado. No, por aquí. No me oriento. Ahí. Del año 2019, editorial Ariel, que es una recuperación de los usos tradicionales de nuestras plantas, realizando un recorrido por huertos, campos, agua, bosques, montañas. Y por último, Senderos de Savia, edición digital, año 2021, que no sé si ha salido ya en papel, Aina. Aún no, estoy en ello, estoy esperando las ilustraciones de Gavina, justamente de Atelier Aletella, que está trabajando en ellas, pero que lo hace en sus momentos. Ahí está Yara haciendo promo. Hay más gente que... Sí. Es un libro de consulta extraordinario. El otro día lo abrí yo para buscar algo sobre las caléndulas. Y, sí. Y ahí justamente, porque no es un libro que se lea de un tirón, sino que vas buscando plantas y está muy bien. Y bueno, pues este es el último que tienes, está basado en el podcast de la senda de las plantas perdidas. En fin, bueno, esta tarde Aina nos va a hablar de un ecosistema único en el mundo que en España ocupa unos 3 millones de hectáreas, de las cuales aproximadamente 1 millón casi y medio están en Extremadura, y es un modelo de desarrollo sostenible. Un bosque mediterráneo aclarado por el ser humano para su explotación agrícola y ganadera, que genera importantes recursos económicos a la vez que preserva y favorece una enorme biodiversidad. Se trata de la dehesa. En la actualidad, la dehesa, por desgracia, se ve amenazada por diferentes problemas derivados de las políticas agrarias comunitarias, del aumento de la ganadería intensiva frente al detrimento de la extensiva, el abandono del campo, la seca de las encinas, en fin, por citar algunos de los problemas que tiene que enfrentar la dehesa en la actualidad. Y bueno, es importante conocer este ecosistema para poder conservarlo, y en esa labor de dar a conocer, de transmitir conocimiento, pues se encuentran, entre otros profesionales, los botánicos. ¿Y para qué sirve un botánico? Y termino ya con esto. A través del extracto de un artículo titulado precisamente Los botánicos, una especie en peligro de extinción, de Miguel Cueto Romero, profesor de botánica de la Universidad de Almería, que lo voy a leer. Dice, además de liberar el oxígeno que necesitamos para vivir y capturar el dióxido de carbono que producimos, las plantas están en nuestra comida y en la de los animales. Con ellas construimos casas, muebles, barcos, antes incluso coches y aviones, aperos y útiles para trabajar y para el ocio y la cultura. Han sido y son la fuente de muchas medicinas. Nos vestimos con ellas, están en los productos de cuidado personal y de belleza, forman nuestros jardines y parques. Están por todas partes. Pero cuidado, también nos pueden intoxicar y envenenar. Hay que conocerlas. Para eso son fundamentales los botánicos,
que las identifican, las estudian, conocen sus necesidades ambientales y nos transmiten sus conocimientos. Así que bienvenida, Aina, y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí y un poco nerviosa porque no recordaba que yo fuese la que clausuraba todo el ciclo, y esto de ser la que clausura tiene un cierto... Pero seguro que nos lo pasaremos bien. Bueno, empiezo a compartir. Muchísimas gracias, Pilar, por cierto, me he emocionado. No sé si lo veías, pero estaba toda acalorada mientras te escuchaba ponerme por las nubes. Gracias. Voy a compartir pantalla porque yo tengo una cierta tendencia a enrollarme con las cosas de las que me gusta hablar, y justamente las plantas son algo que me encanta, a lo que me encanta dedicar discursos. Bien, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí y quizás, dado que ya ha comentado Jesús que estoy en otro lugar del mundo, y además siempre estoy en otro lugar del mundo porque por suerte o por desgracia no soy extremeña, sino que nací en Baleares, y por tanto la dehesa no forma parte de esos espacios, de esos ecosistemas del corazón con los cuales has convivido desde pequeña y con los que has crecido y con los que tienes una relación íntima. En realidad, yo soy una extraña a la dehesa, y que sin embargo es un ecosistema que admiro y que me genera una enorme curiosidad. Pero es válida la pregunta que cualquiera de vosotros podría ponerse, interrogarme y preguntarme: ¿pero por qué tú nos vas a hablar de la dehesa? Y la respuesta es doble. La primera es porque cuando lo comentamos con Pilar y me dijo: ¿y qué tal si hablamos de las plantas de la dehesa? A mí se me encendió me gustó muchísimo la idea, porque creo que en general se nos dice siempre que hablemos de lo que conocemos, pero yo estoy especializada en hablar de las cosas que me apasionan. Y me apasiona hablar de las plantas, de sus historias, y las plantas que crecen en la dehesa en muchos casos se parecen o viven también en otros lugares que no son solamente la dehesa, con lo cual estoy familiarizada con muchas de ellas, conozco sus nombres, conozco sus historias, y me hacía mucha ilusión poder enmarcarlas en un entorno tan maravilloso como pueda ser la dehesa. Y por otra parte, también creo que a veces tenemos tendencia, yo soy la primera culpable de esto, que no conocemos o a veces no valoramos lo cercano precisamente porque es cercano. Muchas veces yo he descubierto partes de la geografía que habito cuando ha venido alguien de fuera, una amiga, y se la tenía que enseñar, y entonces he ido a visitar lugares que hasta aquel momento nunca había ido a visitar. A veces tener a alguien necesitas que la mirada de alguien de fuera te ayude a mirar de otra forma las maravillas que tenías a tu alcance desde siempre, pero que nunca te habías parado a mirar y a admirar con ese cariño, porque el roce hace el cariño, pero a veces también hace desgaste y hace que no lo valores tanto. De ahí que me haya tirado a la piscina y desde mi perspectiva de persona externa que sabe un poco, pero no es experta de la dehesa, sin embargo, tiene una gran curiosidad y como tengo formación botánica, más o menos me muevo en estos entornos, voy a compartir con vosotros unas cuantas pinceladas que me parecen importantes o relevantes, no solo a nivel botánico, sino también, me atrevería a decir, quizás a nivel literario, que es precisamente, dado que estamos hablando de la palabra, creo que es muy oportuno. Voy a hablar, hay tres ideas fundamentales que me han guiado a la hora de preparar un poco mi intervención hoy, cuando me preguntaba de qué os hablo, de qué os puedo hablar, qué os puedo aportar. Y los tres puntos que van a aparecer a lo largo de los siguientes minutos son estos tres pilares. La primera es la pregunta que nos podemos interrogar, que ¿es natural la dehesa? ¿Hasta qué punto es natural? La segunda es la relación entre lo local y lo universal, este fenómeno.
Y por último, la importancia de las palabras, que es algo que como botánica sí, pero también escritora, y además desde antes de ser botánica, llevo muy profundo en el corazón. No voy a contar que es una dehesa porque Pilar ya lo ha dicho. Es un bosque ahuecado en el cual se han aclarado el sustrato arbóreo, que en general son árboles que pertenecen al género Quercus, y se ha también fomentado el sustrato herbáceo, los pastos. ¿Es natural el entorno de una dehesa? Tenemos tendencia inmediatamente a decir que no es natural porque lo hemos hecho nosotros. Esta separación, este uso del lenguaje es algo sobre lo cual reflexiono, vuelvo una y otra vez, porque si decimos que la dehesa no es natural, eso lo que está implicando es que nosotros no somos naturaleza, lo que hacemos no es natural. Teniendo en cuenta que hace poco salió un estudio, hace poco, es decir, hace unos cuantos meses, que analizaba el impacto de la actividad humana sobre el paisaje, las tierras que habitamos. Y lo que ha aparecido en este estudio, lo que se pone de manifiesto, es que los seres humanos llevamos muchísimos años modelando, impactando, dando forma a los entornos que habitamos. Y no nos creamos que esto es algo que lo hacemos solo los seres humanos. También cualquier ser vivo, por el hecho de estar vivo, va a modelar su entorno. Y de hecho, digamos que no estoy segura de hasta qué punto podemos ponernos la medalla de los seres que han realizado el cambio más profundo en la Tierra, y si nos comparamos con todos los demás, porque en realidad todos aprendemos en el colegio que en la composición atmosférica hay una proporción de oxígeno que corresponde o oscila alrededor del 21%. Y lo que no solo suele contar es que ese 21% de oxígeno no está ahí de manera por casualidad, sino que está ahí por culpa de los primeros seres fotosintéticos que inventaron la fotosíntesis y que empezaron a verter una cantidad de oxígeno bárbara en el ecosistema, y que en aquel momento a los seres vivos que estaban allí les fue bastante mal porque se oxidaban y resultaba tóxico. Con lo cual, quizás tendríamos que redimensionar nuestra opinión de nosotros mismos como los seres que han impactado más en su entorno, porque quizás las cianobacterias nos ganan en esta cuestión. Lo cual no quiere decir que no tengamos que ser conscientes de nuestro papel al modificar el entorno, pero que sepamos que no somos excepcionales en modo alguno en este sentido. Y que por tanto, en cierto modo, la dehesa es natural porque nosotros somos naturaleza. Evidentemente que es un paisaje que talas de una determinada manera y no de otra. Eso va a convertirse en parte del paisaje. Y generalmente tenemos una cierta tendencia a pensar que los paisajes, la gastronomía, que las tradiciones no tienen un desarrollo histórico, pero no es cierto. Quiero decir, la tradición, lo que llamamos la tradición, no se ha mantenido tal cual desde ayer hasta, si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, no ha permanecido inalterada durante los últimos 12.000 años, sino que ha habido cambios. Con lo cual, lo que vemos ahora como tradicional en la dehesa, quizás no todas las tradiciones tienen la misma profundidad histórica. Y eso nos lleva a pensarla no solo como algo que es fruto de este diálogo entre las personas y el paisaje, sino como una especie de palimpsesto, que es este concepto del libro cuando no se empleaba papel, sino que se empleaba pergamino y que tú podías reescribir encima del mismo soporte una y otra vez, y terminabas con un producto híbrido que no había sido creado
a la vez o en un periodo de tiempo corto, sino que era un patchwork, una especie de mosaico de en el cual convergían distintas tradiciones y distintos momentos históricos. Pues cualquier paisaje es un poco igual y la dehesa no es una excepción, claro. En la dehesa, como bien sabéis, la clave, el elemento clave sin el cual no hay dehesa es el ganado. El ganado, además, no de forma intensiva, sino de forma extensiva y a densidades bajas. Una cosa que nos enseña la biología y que a mí me parece fundamental, creo que es uno de estos conceptos que los biólogos y los botánicos tenemos una especie de deber moral de transmitir el concepto de que un ser vivo o un entorno no es bueno o malo en sí mismo, sino que tienes que contextualizarlo siempre. Una cabra no es solamente una cabra ella misma. En general, en muchos sitios, a determinados animales tienen una fama mejor o peor en función de la relación que tengan con su entorno. Pero no es lo mismo un manado de 20 cabras en 20 hectáreas que una manada de 2.000 cabras en 20 hectáreas. Y tampoco es lo mismo, por supuesto. Mentira. Punto, pausa. Por supuesto que este papel del ganado dentro de la dehesa condiciona cosas que son interesantísimas desde el punto de vista botánico, como pueda ser el impacto sobre el suelo. No solemos pensar en el suelo, pero por supuesto que pisar el suelo, la intensidad de ganado que haya sobre un terreno determinado va a determinar el nivel de compactación y, por tanto, qué tipo de especies van a poder desarrollarse en distintos puntos de un terreno determinado. Y en la dehesa tenemos ejemplos, por ejemplo, de gestión del ganado que determinan un mosaico de distintas áreas de suelo en la cual la fertilidad y la compactación son distintas. Ahora mismo, una de las cosas que me llamó más la atención o que me resultó especialmente curiosa fue cuando descubrí la tradición en la gestión de determinadas dehesas de dejar al ganado pernoctar al abierto, donde ellos quieran, o bien recoger al ganado en un espacio más bien delimitado y, por tanto, esto, que en apariencia parece no tener mucha importancia, en realidad te está determinando dónde van a defecar esos animales y, por tanto, dónde van a estercolar el suelo. Las comunidades vegetales que se pueden desarrollar en un espacio bien estercolado donde hay muchos animales que pernoctan por la noche y están pues abonando ese terreno es distinto del que va a poder producirse en una ladera pedregosa o más o menos pedregosa donde no van a dormir, digamos, los animales. Y, por ejemplo, en estos espacios más contenidos podemos encontrar algunas plantas que se empleaban y que tenían uso comestible, además de medicinal, como pudiesen ser pues, las que se llamaban en algunas zonas de Extremadura hierbas gordas, la cerrajas, lechuguillas, todo este tipo de plantas que además era relativamente fácil coger porque te las tropezabas cuando ibas a abrir o a entrar el ganado de su pernoctación. Cuando nos ocupamos, las personas que nos ocupamos que tenemos curiosidad por la etnobotánica, por este aspecto, la relación entre las plantas y las personas, una cosa de la que nos damos cuenta es que es muy raro que las personas que han convivido con una planta durante siglos, milenios, etcétera, no importa cuánto tiempo hayas tenido para convivir con aquella planta, probablemente hayas descubierto muchísimos usos de aquella planta y se haya generado una riqueza etnobotánica bárbara,
pero es posible, y diría probable, que no hayas descubierto todas las formas en las cuales esa planta puede ser usada. Y tampoco has desarrollado toda la simbología y toda la mitología que puede germinar a partir de aquella planta. Las eneas, por ejemplo, que están en Extremadura, bueno, están en todo el mundo en realidad, estas son especies del género Tifa, y que lo más común, el uso más común que han tenido dentro de España y en Extremadura también, es para hacer sillas a partir de las hojas convenientemente secadas y tratadas para que no se degraden. Sin embargo, la pelusilla de estas plantas se ha empleado en zonas de Norteamérica, indígenas, por ejemplo, para forrar o para envolver a recién nacidos. O bien en zonas de Nueva Zelanda y otras muchas, de hecho, el polen se consume como un recurso alimenticio casi de primer orden en determinadas zonas. Entonces, es maravilloso ver cómo una planta, sobre todo aquellas que están en una localidad, pero que también están en muchos otros lugares, nos conectan o pueden llegar a conectar culturas, tradiciones que son muy distintas y que todas están unidas, ligadas por una misma planta o por un mismo grupo de plantas. Y por una parte, a mí eso lo que me transmite y a lo que me anima es a cuidar muchísimo esos conocimientos locales, que sin embargo muchos de ellos se están perdiendo porque necesitamos a personas que recojan ese acervo de conocimientos que tenían nuestros mayores y que algunos tienen aún, pero que quizás no los valoran lo suficiente, y poder guardarlos y conservarlos, porque quizás la forma en la cual en tu pueblo se relacionan con esa planta, no hay muchos otros sitios en el mundo donde lo hayan descubierto o exista ese sabor particular de relación. Y por otro lado, abre las puertas a poder aprender de lo que han hecho otras culturas y apertura a lo universal, que a mí me parece muy, muy enriquecedora. A lo largo de las siguientes diapositivas voy a enseñar unas cuantas fotos y hablar de unas cuantas habitantes clorofílicas de la dehesa, y voy a poner abajo siempre su nombre científico. Quiero comentarlo porque soy consciente de que el nombre científico no es algo que resulte familiar a la mayoría de personas. Lo que pasa es que los nombres comunes muchas veces pueden llevar a confusión, y si yo me pongo a hablar de tomillo, quizás el tomillo que yo tenga en mi cabeza no se corresponda con el tomillo que tenéis cada uno de vosotros en vuestra cabeza. Con lo cual, los nombres científicos ayudan a que nos entendamos. Sin embargo, como yo creo muchísimo en la diversidad, no solo biológica, sino también lingüística, y creo que los nombres comunes son un bien cultural que hay que cuidar y que hay que atesorar, si a lo largo de las siguientes diapositivas os vienen a la mente nombres comunes de las plantas que van a salir, que sean de vuestra localidad, las podéis colocar en el chat y después a lo mejor las podemos recoger al final. Y así Aina, perdona, ahora te hemos pues hay perdido. muchos en todo el hemisferio norte, pero Perdona, Aina. Sí. No sé, yo he dejado de escucharte y no sé si el resto. Entonces, yo también. Bueno, ahora ya sí te oigo ahora. Se me ha Ahora sí. la señal, pero bueno. Su señal es floja de vez en cuando la línea. Si veis ahí las rayitas al lado salen rojo porque tiene la señal floja. Pero vamos, que no hay problema, puede continuar.
Sí, paradme si vuelve a pasar, porque soy consciente, justamente esta mañana me estaba dando problemas y esperaba que no me los diese esta tarde y parece que se ha arreglado, pero a medias. Bueno, recupero desde los Quercus. Vale. Sí. Perfecto. Pues como os decía, bien sabéis que las reinas y los reyes de la dehesa son los árboles que... Se nos ha vuelto a perder. Sí. Se ha vuelto a perder la señal. ¿Qué tal? Estamos... Bien. Así que salgas y vuelvas a entrar, algo así. Aina. A ver, Tal vez. El Quercus se nos resiste. el Quercus no resiste. Bueno, puedo pasar de Ahora él, ya no te pasa oímos nada. que esto va como... Bueno, Sí. voy a hacer Quercus, pues ¿sabéis qué? Voy a pasar de diapositiva, a ver si es la diapositiva que está agafada. Bien. Los Quercus que enraizan en Extremadura, sobre todo en la zona de la dehesa, son de tres grandes tipos. Son la más apreciada es la encina, que yo he visto, los taxónomos nos peleamos un poco con estas cosas. Yo la he visto últimamente como Quercus rotundifolia, que es la más apreciada en buena parte por sus bellotas, porque como bien sabéis, las bellotas son el gran alimento del ganado que pasta en la dehesa, sobre todo el ganado porcino, por supuesto. Los alcornoques, en cambio, no solo proporcionan bellotas, aunque sean de menor calidad, considerando como calidad el hecho de que no son tan dulces, pero tienen corcho a cambio, que también es un producto muy apreciado que nos proporciona la dehesa. Y, por supuesto, también nos proporcionan a los animales bienes que son más difíciles de cuantificar, pero que sin embargo todo el mundo aprecia, como pueda ser la sombra en verano, en los veranos bastante duros del Mediterráneo y de la zona de la dehesa. Y, por supuesto, en ciertos momentos la sombra del árbol puede determinar que la planta que crece debajo crezca menos lozana cuando llega la primavera, porque no le da tanto el sol y, por tanto, el pasto durante la primavera para el ganado es peor, pero, sin embargo, el pasto aguanta más debajo de la sombra, por supuesto, de los árboles. Y también proporciona ese alivio, ese respiro a los animales cuando el sol aprieta y el calor aprieta más. Hay otros quercus que no son tan apreciados por sus bellotas, como puedan ser las coscojas, y que son arbustivos y que hoy en día, bueno, antiguamente las bellotas también se recogían, pero como eran más amargas, no se destinaban quizás a usos un poco diferentes. Yo he escuchado a un experto en la dehesa decir que, por ejemplo, se empleaban como sucedáneo del café, puesto que las bellotas ya sabéis que no solo es alimento para personas, sino que también es, para animales, perdón, sino también para personas. Nosotros también somos animales de bellota, en cierto modo. Y con ellos se pueden preparar pan, pero también dulces, licores, café, por supuesto, y un uso que no me consta que en estos momentos esté en activo, pero que sin embargo históricamente España, no estoy segura de la dehesa, pero España sí, obtenía de las coscojas, eran los insectos de los cuales se obtenía la grana, el kermes vermilio. El hecho de que hoy en día no se explote no significa necesariamente que no haya tenido otros usos pretéritos que se han ido perdiendo y que, si hubiese interés y las condiciones fuesen las adecuadas, ¿por qué no quizás recuperarlos? Es algo que habría que valorar caso por caso, pero que hay mucha más riqueza oculta a veces de la que vemos cuando miramos a una planta.
El sustrato arbustivo, pero arbustivo noble, de arbustos que crecen y que dejados a su aire pueden alcanzar una cierta estatura, una cierta altura, comprenden a especies tan interesantes como el madroño. El madroño es un árbol que a mí, un arbolusto que a mí me encanta, que bien sabéis, produce una fructificación otoñal espectacularmente bonita, muy sabrosa, y que allá donde crece se ha empleado como bien comestible. Los madroños se han consumido como golosina en el campo, también se han empleado para hacer mermeladas, se han empleado para hacer licores, y sin embargo, y por supuesto también la madera ha sido otro gran producto que han proporcionado los madroños cuando decidías talarlos, por ejemplo, porque estorbaban, o bien cuando los podabas, en caso de que no recuerdo que haya habido mucho interés en podar madroños, pero también obtendrías madera de eso. Y no solemos pensar tan a menudo en el recurso maravilloso que son las flores del madroño, que es una especie de floración también otoñal, en la cual prácticamente coinciden, si no a la vez, hay un momento en el cual se superpone floración y fructificación, y es un recurso para las abejas en un momento en el cual no hay tantísimas flores otoñales, que da una miel maravillosa y que a mí me gusta muchísimo porque tiene un perfil gustativo muy peculiar. Es una miel que tiene un regusto amargo y que no suelen tener otras plantas de las cuales las abejas obtienen o pueden obtener miel. Otro ejemplo de arbusto que también puede llegar a tener un cierto porte y una cierta entidad si le dejamos y si las condiciones son las adecuadas, por supuesto, es el espino blanco o majuelo, que yo también he leído que en Extremadura en algunas partes lo conocen como tilero, que no lo había oído nunca, y que es un arbusto muy, muy apreciado, y que en España está prácticamente, sin mal no recuerdo, por todo el territorio, y que hoy en día lo podréis ver en las herboristerías porque de sus flores, sobre todo, hemos verificado en laboratorio que tienen notables propiedades sedantes y también para cuestiones del corazón. Y también las majuelas han sido un recurso para la avifauna y por lo tanto para sostener a las aves en un momento en el cual es el invierno, en el cual las fuentes de comida han bajado, han descendido respecto a otros momentos del año, que también es muy, muy interesante, porque no hay que olvidar que la diversidad yo hablo sobre todo de plantas, pero no podemos olvidar que las plantas son la base sobre la cual se construye un sistema increíblemente complejo que comprende desde insectos que degradan la madera y que son xilófagos hasta, por supuesto, aves, pequeños mamíferos, otros insectos, toda la fauna del suelo, en la cual no solemos pensar porque no la vemos, pero están ahí y hacen una labor maravillosa. Pues bien, el majuelo es uno de estos amigos de las aves en los momentos de invierno. Y a pesar de que en España no tenga un papel simbólico especialmente destacado, este mismo árbol en latitudes más septentrionales, en Inglaterra, en Irlanda, en zonas de área de influencia céltica, por ejemplo, el majuelo se conoce como el árbol de mayo, porque en aquellas latitudes donde hace más frío suele florecer en mayo y es el símbolo de la primavera. Y es un árbol que tiene un folclore y una simbología y una cantidad de leyendas alrededor que nosotros quizás no podemos imaginarnos. En Irlanda sé de algunos majuelos que la gente consiguió salvar y evitar que se talasen y se llegaron a desviar carreteras para salvar a determinados ejemplares de Crataegus monogina que se consideraban especialmente relevantes para la comunidad, incluso quizás con un puntito mágico, porque se dice que las hadas suelen frecuentar los majuelos en
en los lugares donde aún habitan, supongo. En el estrato arbustivo tenemos algunos arbustos que en la dehesa han sido valorados y han sido respetados en determinados contextos, y en cambio ha habido otros que han sido más bien todo lo contrario, denostados a más no poder. Los agricultores y los ganaderos en general no suelen querer mucho a arbustos como las jaras, dado que estas, así como otros integrantes del matorral mediterráneo, están muy bien defendidos contra los ataques de los herbívoros. Son plantas aromáticas con muchísimas sustancias químicas que los defienden y que los convierten en poco apetitosos y además indigestos para el ganado. Y también, dado que plantas como las jaras tienen una capacidad colonizadora absolutamente bárbara, si te descuidas, a la mínima que te descuidas, se te llena el campo de jaras y te complican un poco la existencia si querías sembrar centeno o querías sembrar garbanzos o chochos o lo que fuese. Sin embargo, digamos que no hay planta que no tenga algún tipo de uso interesante. En el caso de las jaras, lo comentábamos con Pilar a través de email, las jaras son unas plantas que, además de ser ornamentalmente muy bonitas, y hay gente que las siembra sencillamente por lo bonitas que son, tienen usos apícolas. La miel de jara es una de las más... he leído en algún lugar que la miel de Extremadura es en buena parte miel monofloral de jara, porque es muy, muy típico que las abejas vayan a pecorear a estas plantas. Y dado que ayer era el Día Mundial de las Abejas, no está mal, no está de más tenerlas en cuenta y darles una ayudita, dado que lo agradecerán, estoy segura. Las jaras no proporcionan néctar como recompensa para las abejas, sino que sobre todo lo que hacen es producir una cantidad de polen bárbara, y eso tiene mucha importancia en el caso de las abejas, porque el polen es una sustancia muy nutritiva y entonces la emplean como alimento incluso dentro de las colmenas, porque la cantidad de proteínas que tiene es bárbara. Y no solo las abejas, sino que también se vende en herboristerías y en supermercados el polen para consumo humano. Y no está malo, la verdad. Mi madre toma. Por otra parte, la jara esta en concreto es la jara pringosa, Cistus ladanifer, y de ella se obtiene una sustancia muy característica, resinosa, el ládano, que me consta que en Extremadura tiene otros nombres por los que se conoce, que ahora no recuerdo. Yo la conozco como ládano, que se ha empleado desde tiempos inmemoriales, no necesariamente inmemoriales en la península, pero sí en otras partes del Mediterráneo, porque es un ingrediente en perfumería muy interesante. Es una base, es un ingrediente de las notas de base, de estas que fijan a los demás perfumes, y que además se ha empleado y se emplea como sustituto de otros ingredientes en perfumería que son derivados de animales y que por tanto pueden crear algún que otro conflicto ético a la hora de decidir si emplearlos o no. Y en cambio, la jara pringosa te regala su pringue en todos sus brotes y renuevos sin ningún problema. Y se ha empleado el ládano como sustancia medicinal, no solo como sustancia perfumada. También se ha empleado en Extremadura también y en otros sitios también para techar casas, para techar habitaciones. En general, quizás no solamente como la capa más exterior, sino también como una capa, un entrecolchado sobre el cual colocabas después las tejas, y es un aislante muy interesante. Hoy en día que estamos volviendo a técnicas de construcción más sostenible, quizás podríamos darle una vuelta a echar un vistazo a qué materiales se empleaban y cuáles funcionaban, y que quizás ahí tenemos un gran recurso que está dispuesto a brindarse, a colaborar con nosotros para que nuestra construcción sea más sostenible, que bien que lo necesitamos.
Aquí tenemos al torbisco. El torbisco es otra de estas plantas que en Extremadura se han empleado por una característica que tienen otros miembros de su familia, que es que tiene la corteza de las ramitas de torbisco, es muy fácil quitarla, descortezar los brotes de torbisco, y es muy flexible, es muy fibrosa. Entonces, para atar cualquier cosa que necesites atar, es muy práctica. Y sin embargo, también se ha empleado, no sé si en Extremadura, pero sin duda en otros sitios sí, para embarbascar peces. Es una planta ictiotóxica que se empleaba para pescar, era la pesca de los vagos, en cierto modo, porque la machacas y la sueltas en un río de aguas calmadas o en donde haya pozas, atonta a los peces y por tanto le pone la tarea muy fácil a quien quiera sencillamente acercarse y cogerlos así con la mano. Esta práctica está terminantemente prohibida hoy en día, y bien que hacen de prohibirla, pero se ha empleado para eso. Y no solo, en otros lugares del mundo no me consta que en España esto haya tenido una tradición, especial tradición, pero en otros sitios esta planta se ha empleado como tintoria. Da unos colores amarillos muy bonitos sobre lana, por ejemplo. Y aquí tenemos al gordolobo, que es otra planta ictiotóxica que también se ha empleado para atontar peces precisamente, y esta sí que me consta que se ha empleado en Extremadura. Y para comentar un uso que se me ocurrió o que creo que en el que todos pensamos cuando empezamos la pandemia, las hojas del gordolobo son especialmente grandes, suaves, cubiertas por un tomento que las hace muy agradables al tacto, e históricamente se han empleado como papel higiénico de campo. Porque estos son los típicos usos en los cuales no solemos pensar, o que cuando pensamos en modos en los cuales los seres humanos nos hemos relacionado con las plantas y nos vamos todos a alimentación, medicina, pero también existen usos mucho más prosaicos y de los cuales no se suele hablar mucho, como por ejemplo, cómo te las apañas cuando estás en el campo y tienes que ir al baño y tienes que limpiarte. Pues ¿había plantas para eso? Claro, por supuesto que las había. ¿Había plantas para ayudar a las mujeres en esos momentos del mes en los cuales también las había, por supuesto? Y también es bueno que hablemos de ello porque creo que humaniza también mucho la etnobotánica y la convierte en algo mucho más cercano. Y dado que durante la pandemia todos estábamos preocupadísimos por el papel higiénico, pues el gordolobo no hubiese sido una planta interesante que tener a mano. Después tenemos muchísimas plantas que se han empleado y que se han recogido y que se encuentran en la dehesa, en el sustrato más herbáceo, como por ejemplo las acederas, las romazas. Estas tienen un gusto particularmente ácido, de ahí que uno de sus nombres comunes sea acedera, y debido al contenido en ácido oxálico que muchas de ellas contienen y que le dan un gusto muy peculiar que a mí me encanta, y que sin embargo personas que tengan problemas, por ejemplo, de vías urinarias no les conviene, porque evidentemente que los oxalatos a las piedras en el riñón no les van bien. Las acederas y las romazas, algunas especies sobre todo, también se han empleado en otros lugares como tintorias. Sin embargo, no es un uso en el cual pensemos de buenas a primeras cuando decimos romazas, para la ensalada, para el puchero, pues quizás también para los vestidos. Voy a saltarme un poco rápidamente porque si no voy a dejaros cenar hasta las 10, porque yo me emociono muy fácilmente cuando se trata de plantas. Aquí tenéis al hinojo, otra maravillosísima planta que también podéis encontrar en las dehesas y no solo, y que se encuentra en todo el ámbito mediterráneo y que da origen, por ejemplo, no solemos, evidentemente el papel gastronómico del hinojo es notable. No sé si en Extremadura se emplea mucho en gastronomía, pero en otros lugares, en cambio, tiene un papel fundamental, y no solo las hojas, sino también se pueden emplear los frutos también de hinojo. Y también ha dado lugar
los hinojos me llevan a pensar también en la importancia que tienen las plantas en los topónimos. Extremadura está plagada de topónimos que tienen que ver con las plantas y son nombres que tienen raíces, y casi literalmente. Y el hinojo, por ejemplo, además de que repartidos por España hay muchísimos hinojosas, hinojares, etcétera, etcétera, no es algo peculiar nuestro. El hinojo, por ejemplo, da nombre a un lugar en Grecia muy conocido que es Maratón. Y Maratón es lugar de hinojos o hinojar. Y como allí se produjo la batalla de Maratón, supongo que entre hinojos, y después eso dio lugar a que la persona que había sobrevivido de la batalla fuese corriendo y se pegase una carrera bastante considerable hasta poder anunciar el resultado de la batalla, de ahí que nosotros tengamos la maratón como una carrera, y sin embargo todo vuelve al hinojo. Las collejas son otra planta apreciadísima como planta comestible que, curiosamente, la mayor parte de las personas que han probado collejas y han probado, por ejemplo, espinacas, que es una planta que todos tenemos asociados a comestible, riquísima, etcétera, etcétera, pues las collejas se valoran incluso más que algunas plantas comúnmente cultivadas y empleadas en ensaladas y pucheros por su sabor, porque están riquísimas. Y estamos olvidándonos un poco de cómo son y de cómo reconocerlas y de cómo apreciarlas. Además, las collejas nos invitan al mundo lúdico de las plantas, esos cálices hinchados que les han dado nombre en muchos lugares como pedos o pedorretas, por ejemplo, porque cuando se eran niños se jugaba a estallarlos y hacer ese ruido de... que los niños vuelvan a jugar con las plantas, sacar a los niños a una dehesa en primavera y que te relaciones con las plantas de una forma lúdica, creo que es una forma maravillosa de alimentar ese vínculo emotivo con el territorio, más allá de las cosas sesudas de, ay, mira, qué útil es esto y qué bueno es esto, no, es que también es divertido. Los cardillos, por supuesto, que también son apreciadísimos, las tagarninas en pucheros y también como comida de campo, como snack por el campo. Plantas medicinales que también están presentes en la dehesa y que antiguamente se empleaban muchísimo, como el hipérico, hierba de San Juan, hierba de la machacadura, hierba del carpintero. Tiene maravillosas propiedades en múltiples ámbitos, además. Y, por supuesto, esta está aquí en honor de Pilar. No debemos olvidar que las plantas no solo nos han regalado, la dehesa ha nacido y nació y se mantuvo y se ha mantenido durante muchísimo tiempo como un ecosistema en donde han primado los intereses prácticos. Lo que estaba allí estaba porque tenía una función, servía como alimento a las personas, servía como alimento al ganado, servía como fuente de carbón, servía como fuente tintoria, servía como fuente medicinal, servía para algo. Sin embargo, creo que en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que las plantas no necesariamente tienen que servir para algo, para darnos mucho. Y el placer estético, el placer de contemplar y de salir a una dehesa en primavera o en otoño, en verano, creo que hace un poco de calor, pero los valientes también pueden ir y seguro que lo disfrutarán. O en invierno, el bienestar que te proporciona, que te regala ir allí y descubrir plantas que quizás no son fáciles de ver, como las peonías mismas, que no es que se prodiguen y que puedas encontrarlas en cualquier lugar y en cualquier momento. Las orquídeas son otro clásico de amantes de la búsqueda, de estimular ese aspecto más, por una parte, estético y vivencial, experiencial de la dehesa, porque hasta ahora ha sido y es un ecosistema pensado para extraer energía de manera sostenible y sostenida a lo largo de los siglos, con
un aprovechamiento integral de todo lo que vivía y crecía en la dehesa. Pero, sin embargo, nada impide que nosotros nos inventemos nuevos usos para la dehesa, que inventemos usos turísticos, que inventemos, ¿por qué no? Yo lo lanzo ahí, pero salidas literario-poéticas a la dehesa, ¿por qué no? Es un paisaje cultural que tiene tanto que decir aún, yo creo, que no nos lo ha dicho todo en estos varios milenios que lleva en marcha con nosotros. Por eso, y ya termino rápidamente, lo prometo, creo que a mí me gusta muchísimo, creo que tiene mucha importancia las palabras y cómo nos relacionamos, cómo hablamos y cómo decimos el paisaje y cómo el paisaje puede enriquecer nuestro vocabulario al mismo tiempo. Me parece muy preocupante que estemos perdiendo palabras para hablar del entorno natural y que nuestros niños sepan perfectamente qué es un iPad y qué es el Dropbox y qué es el TikTok, pero que haya determinados ordenadores que no reconozcan como palabra que existe un encinar. Afortunadamente tengo que decir que hice la prueba con Dehesa y lo reconocía, lo cual, bien, perfecto, pero en cambio los encinares no parecían existir como palabra. Si perdemos las palabras, perdemos la capacidad, o digamos que se nos pone mucho más difícil el aprecio de la realidad que nombra esa palabra. Y la dehesa ha dado lugar a una cantidad de vocabulario específico, rico, particular, riguroso y además con un potencial no solo práctico, sino también, a mi entender, metafórico, bárbaro. Y creo que es importante recuperar también, o al menos reivindicar, la importancia léxica que puede tener un paisaje y que todas las palabras que hemos creado para hablar y relacionarnos con ese paisaje forman parte de la cultura. Yo aquí he hecho una lista de algunas que me llamaron especialmente la atención. Los majadales, que son esos lugares donde se lleva al ganado a dormir y donde el ganado, por el hecho mismo de dormir allí y por tanto defecar allí, crea unos entornos especialmente ricos y fértiles. El bálago tiene que ver con la paja, que no todas las pajas son iguales. La paja de avena, por ejemplo, no sirve para nada. La paja de centeno, en cambio, es muy apreciada y se cultivaba centeno en muchos lugares, en las dehesas y fuera de ellas, por supuesto, no tanto por el grano, sino por la paja, porque era maravillosa para techar. Crear corteza cuando el suelo se compacta y por tanto, los agricultores tenían que roturarlo, tenían que evitar que esa corteza impidiese que el agua penetrase en el suelo y por tanto pudiese favorecer la fertilidad de aquel lugar. El racheao, el carrasco, los carrascos que son los retoños, las pequeñas matas de quercus, de quercinias, las taramas, el resalve, en fin, que hay un vocabulario maravilloso que yo creo que tiene un potencial poético bárbaro. Jesús, recuperémoslo, hagamos poesía, convirtamos la dehesa en poesía. Y por supuesto que es maravilloso, me ha hecho muchísima gracia ver que la dehesa también se puede convertir en una metáfora. En estos momentos el Servicio de Bibliotecas de Extremadura se llama dehesa. Entonces, qué maravilla tener una dehesa de libros y de conocimiento y de saber, que es la hermana de las dehesas, que son un repositorio de saber. Lo que pasa es que son un repositorio de saber en forma de árboles, en forma de pastores, en forma de usos y tradiciones. Y aquí tenemos a su contraparte sesuda, que son tesis y artículos y libros que también son o pueden ser una dehesa, ¿por qué no? Yo siempre he defendido desde que me metí en esto que las plantas son
son recursos materiales, pero que también son recursos metafóricos, son recursos para pensar, son recursos para escribir. Y yo me enamoré de las plantas como escritora primero y como bióloga después. Y por tanto, dado que depende de los escritores y de las escritoras y de los poetas transmitir y difundir la cultura, creo que es muy interesante que miremos a nuestros paisajes y miremos a nuestras plantas como una fuente de inspiración prácticamente inagotable y además originalísima, y que puede aunar esa localidad rica y maravillosa con la universalidad más absoluta. Y espero no haberme extendido excesivamente. Yo me emociono muchísimo cuando hablo de las cosas que me apasionan, y nada más que decir por mi parte, muchísimas gracias por haberme dejado pasar este rato con vosotros. Gracias a ti, desde luego, porque qué maravilla de recorrido el que nos has realizado por este medio natural que tenemos tan cerca, y sin embargo, pues quizá deberíamos apreciar de otra forma y no estar tan urbanizados como en esta cotidianidad que vivimos. Qué maravilla tu recorrido por las plantas, me ha gustado muchísimo. Aparte, la gran cantidad de anécdotas y de comentarios que has hecho sobre ellas, y que nos acercan efectivamente a este mundo que, para los que estamos todo el día con el ordenador delante, pues debería tirarnos más y ser mucho más, integrarnos en ello, que es cuando realmente nos vamos a dar cuenta de lo que hay. Yo soy la primera que peca de... Un segundo, voy a encender la luz porque parecen esto las cuevas del Ran Ran. Ahora, yo soy la primera que peca de excesivamente urbanita, y ya me gustaría, y tengo que ponerme en la agenda, salir más al campo, porque es tan fácil terminar absorbidos por la pantalla y olvidar que las pantallas y los libros para mí tienen que ser un trampolín para ayudarnos a ver mejor y a ver más y más profundo y más hermoso allende la pantalla y allende la página. Claro que sí. Yo creo que ahora tenemos mucha gente conectada y seguro que van a querer hacerte alguna pregunta o hacer algún comentario o algo por el estilo. Ya veo a Pilar preparada ya con... Bueno, no, yo quería... Y me consta que la persona va a hacer lo propio. Agradecer a Aina el repaso tan rápido que nos has hecho a lo largo de algunas de las plantas de la dehesa. Daría para hacer otro aula y otra más, pero bueno, ha sido fantástico. Yo he disfrutado muchísimo, he tomado notas aquí. Creo que nos vas a pasar el PDF. Sí. Te agradeceríamos que nos lo pasaras, porque puede que nos lo pida. Entonces, bueno, yo he estado aquí tomando notas de cosas que me han gustado, por ejemplo, una de ellas, y cosas que me han recordado, lo de la sombra de las encinas, siempre verde, incluso en verano, cuando está todo el pasto seco, se conserva ese rodal de la sombra de la encina verde, y es ahí donde pueden seguir pastando un poquito pues los animales, o simplemente pues tomar la sombra, ¿no? También, mira, me ha recordado una planta que se me había olvidado el nombre, pero recordaba lo que hacía, lo de la corteza. Me acordaba porque mi padre, cuando era más pequeña, yo iba con mi padre de caza. A él le gustaba ir a cazar, cazaba perdigón con reclamo, y entonces la jaula la colocaba en una estructura que él realizaba, que la llamaba piquero, y la ataba con estas cuerdas, con esta corteza de esta planta que sacaba. Y yo me fijaba en aquello, ¿no? Y a mí me hacía pulseras, además, con esa cuerda. Y es el torbisco, que yo ya no me acordaba de cómo se llamaba. Y muchas veces he intentado acordarme, y mira, ¿por dónde me lo has recordado? ¡Me alegro! Lo de embarbascar lo he leído recientemente también en un libro que me acabo de terminar, y también me ha recordado. Y bueno, pues yo que sé, muchísimas cosas. Te he puesto por ahí que los acerones, la cedera aquí la llamamos acerones, acerones, sí. Y se toma en ensalada, pero yo la he tomado muchísimas veces paseando por el campo. Crece mucho sobre los muros de piedra, y simplemente pues coges una hoja y te la comes, y es muy ácida. Tiene un sabor muy, muy fuerte y muy ácido.
Y luego me ha gustado lo de las peonías también, te lo agradezco muchísimo. Y esto pues quería un poco sacar el hilo de otros usos de la dehesa, ¿no? De poner en valor ya no solo la parte de la agricultura y la ganadería, que es en principio para lo que está pensado este ecosistema, este bosque artificial, ¿no? Sino también pues otros usos nuevos que se les puede dar y poner en valor y, no sé, y sacar un rendimiento económico de la dehesa, como puede ser, por ejemplo, pues el turismo ornitológico, el turismo botánico o las rutas literario-botánicas o literario-poético-botánicas, como ha sucedido, o simplemente pues salir pues eso, a ver pájaros, a ver a las peonías, a ver las orquídeas, ¿no? Que bueno, pues pueden ser también muy interesantes para atraer el turismo y para poner en valor las dehesas. Y solamente ya me callo una palabra que yo había apuntado cuando he estado un poco documentándome sobre la dehesa, es repión o ripión, que son las semillas de la jara. Las semillas esas pequeñitas, el Sí, fruto de la sí, jara, está formado como una especie de gajos que contienen semillas muy pequeñas, sí. se las llama repión o ripión. Pues me la he apuntado Pero porque apuntas. no la conocía. Yo soy una recolectora de palabras empedernida, ya lo sabes. Sí, sí. Y bueno, pues si Incluso quiere se alguien utiliza. comentar algo o hacer una pregunta. No, que incluso se utiliza para, la palabra repión, se utiliza mucho para denominar a niños pequeños, ¿no? Niños que de poco tamaño, que se repión o ripión, ¿eh? En pueblos de aquí alrededor. Bueno, yo quería felicitarte, por supuesto, por esta charla que nos has dado. Y esta mañana estás escuchando en el canal Extremadura Radio la entrevista que te han hecho. Sí. Entre otras muchas cosas muy interesantes, ¿no? que has estado diciendo y que habéis estado comentando. Hubo una que tanto el entrevistador como tú perfectamente estuvisteis de acuerdo, que cuanto más se conoce de un tema, ¿verdad? En este caso la dehesa, llega uno a darse cuenta, ¿verdad?, de lo que desconoce, en verdad. Para ti, Aina, por ejemplo, ¿qué crees tú que en general, aunque bueno, habrá distintos niveles en función de la preparación y de la experiencia de cada persona dentro de la dehesa, pero en general, ¿qué piensas que qué podemos desconocer más de la dehesa y qué es fundamental? Creo que es algo importante. Quizás no me atrevería a decir que es lo que más desconocemos, pero creo que un punto que en general solemos obviar cuando pensamos en entornos tradicionales de los cuales hemos hecho un uso y hay un valor cultural y sentimental asociado a aquel lugar y a aquel paisaje, creo que una de las cosas que no solemos tener en cuenta o que no nos planteamos es pues precisamente que son lugares con historia y que no siempre las cosas se han hecho de la manera en que se hacen ahora, sino que la evolución existe también para la cultura y que a veces nos aferramos a determinadas cosas sin saber por qué nos estamos aferrando a ellas y que sino sencillamente porque siempre se ha hecho así. Y quizás este siempre no siempre es siempre. Y quizás si aprendemos a distinguir las cosas que siempre se han hecho así, porque hay un motivo que vale la pena conservar y transmitir a las generaciones futuras, entonces conservémoslo y luchemos por él. Pero que si hay otras cosas que en cambio nos parece que ya no son válidas o que ya no nos convencen, podemos descartarlas sin que nadie de la tradición venga con un palo a perseguirnos porque hemos dejado de hacer las cosas como se hacían en aquellos tiempos. Somos capaces de mejorar, somos capaces de innovar. Y la dehesa, las cosas, la tradición es una base maravillosa, pero no tiene que convertirse en un museo. Tiene que estar, porque desde el momento en que lo musealizas, lo matas, ya no está vivo. Y tienes que dejar que evolucione, pero cuidándolo.
y relacionándote con él y dejando que siga viviendo. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna persona más? Yara. Yo quería, bueno, tu exposición ha sido apabullante, porque yo ni me imaginaba, aparte que yo soy muy dada a las plantas medicinales, que las utilizo a diario, las utilizo y además que tengo mucha fe en ellas, ¿no? Como la cúrcuma, el jengibre, que son antiinflamatorios naturales y demás y demás. Pero a mí se me ha ocurrido una cosa que has apuntado, tú que eres la cúrcuma y el jengibre, cuando te duele, cuando tienes jaquecas, yo la tomo y es algo que para la alergia me viene fantástico. Entonces, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que todo el mundo se crea que hay plantas venenosas, pero hay gente que se crea que no hay plantas medicinales, lo cual, si las hay venenosas, evidentemente que las hay medicinales y tienen, sí, claro. Y tienen efecto, por supuesto que sí. Que bueno, que también hay una cosa que has apuntado, aparte de eso, que yo las utilizo a diario y sé la fuerza que tiene. Hay una cosa que has utilizado y que has dicho, que dices que, bueno, que eres escritora, que te gustaría, una idea que has lanzado y que tú podrías hacer, puesto que eres escritora, que tienes una gran empatía con la naturaleza, apuntar, me has recordado a Miguel Hernández, ¿no? Como la Hernández del 21, ¿no? Utilizar toda esa sapiencia que tienes, toda esa empatía hacia la dehesa, utilizarla desde el punto de vista literario, que yo creo que tienes un conocimiento exhaustivo y que podrías utilizar y dejar ahí impregnado con tu memoria y aprenderíamos los demás, pues dejaríamos esa huella perecedera, ¿no? Que pasara al futuro. Yo pienso que te lanzo esa idea porque pienso que sería matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad que de la dehesa sé un 0,01% de lo que querrías saber y probablemente un porcentaje incluso menor de lo que realmente hay por saber. Pero lo cierto es que tengo muchísimas ganas de volver a Extremadura con más tiempo, porque yo pasé de manera muy fugaz por vuestras provincias y me encantó, nos enamoró, pero estuvimos demasiado poco tiempo y sueño algún día con volver a un ritmo más pausado y hollar esas dehesas y por tanto relacionarme con ellas desde la experiencia y no solo desde la cabeza, porque creo que la buena literatura nace de la combinación de las dos cosas. Sí. La experiencia vivida combinado con una pasión que puede ser también intelectual, pero que necesita ese fuego de la intimidad vivida, experiencial, que creo que la dehesa se merece para que escriban sobre ella. Y Pilar, escritora, la dehesa te espera también para... Lo tengo ahí, pero es que tengo que sacar antes muchas otras cosas que tengo. Lo entiendo, lo entiendo. Claro que me encantaría. De hecho, ya he escrito algo sobre las peonías y tú lo sabes. Sí, efectiva. De hecho, cuando pensaba en las peonías dije, uy, esto es una dehesa, esto es el señal de la huella de la dehesa. Ya tengo yo ahí las peonías que me encantan. Es mi flor preferida. Son detrás de las amapolas. Pero sí, bueno, ahí está la idea. Muchas gracias, José. Que he leído un comentario en el chat. Muchísimas gracias. Y ahora, si quieres comentar. Sí, simplemente agradecer a Aina siempre sus palabras, porque es una emoción, cómo consigue emocionarnos. Yo estaba a punto de llorar de la emoción de la dehesa. De verdad, además es que es cierto que es un ecosistema increíble y que no se tiene... Pues todo esto que tú has contado es un valor como oculto muchas veces y ahora pues al volver a traerlo
Y Extremadura también es un lugar que yo lo conocí gracias a mi época de investigadora con la tesis y quedé alucinada con ese lugar, especialmente de esos sitios de España perdidos que yo soy de Ibiza, bueno, como tú, de las islas, y todo el mundo, oh, Ibiza, Ibiza, por donde viajes del mundo, y es como, es que no sabéis lo que hay en Extremadura. De verdad. Muy cierto. Es de esos lugares que a mí se me han quedado en el corazón, decir, es que quiero tener un mes para perderme en cada una de las provincias. Así que, nada, simplemente agradecer, que es una maravilla siempre ahí. Todo lo que venga de ti siempre es... Bueno, nosotros estamos en Cáceres, ¿vale? Que no sé si lo hemos dicho, una parte de Extremadura nada más, pero tenemos la suerte de tener alrededor de la propia ciudad un ecosistema maravilloso que es el bosque mediterráneo en forma de dehesa y en forma de bosque mediterráneo tal cual, sin alterar. Tenemos la Sierra de San Pedro, que es una auténtica maravilla. Y ya te digo, las peonías de las que hemos hablado, pues el otro día, hace 15 días, fui a verlas y tardé 15 minutos desde mi casa hasta el sitio donde estaban. Es decir, que es que lo tenemos al lado y se puede caminar a pie por nuestra Sierra de la Mosca, que ahora estamos intentando protegerla también frente a una mina de litio que nos quieren imponer. Y bueno, pues ahí estamos, es una auténtica maravilla y sobre todo la cercanía que tenemos para poder disfrutar de esta naturaleza. Eso es un verdadero lujo, porque cuando hablamos de grandes ciudades, que todo el mundo está muy atraído por la gran ciudad, la gran urbe, y yo considero que la calidad de vida es poder plantarte delante de una peonía en 15 minutos. Eso tendría que contar dentro de los indicadores de calidad de vida. Eso es un indicador. Pilar, le podemos recomendar también las dehesas de Arroyo de la Luz, las del Parque Nacional de Monfragüe, que son maravillosas, las de Alburquerque, que son verdaderamente bestiales, la zona de Alburquerque. Es decir, gran parte de Extremadura es una gran dehesa y que merece la pena andarla y caminarla. Algunos la hemos hecho ya, ¿verdad?, por proximidad. Incluso hemos escrito sobre ellas también. Y es una experiencia magnífica, impresionante, que os recomendamos cuando vengáis. Vicente, os pediremos recomendaciones. Vicente también es escritor, nuestro amigo Vicente. Entre otras muchas cosas, ha sido también profesor y tiene un libro sobre Monfragüe, ¿no, Vicente? Maravilloso. Sí, totalmente literario, además. Sí. Totalmente literario. Es que, bueno, estuve 20 años, conozco el Parque Nacional de Monfragüe a fondo. Y al hablar de conocer, es la zona en la que solamente van biólogos, el director del Parque Nacional, es decir, la zona profunda, que es el verdadero parque, no la zona turística, que está muy bien, con sus 6 rutas, pero el verdadero parque está varios kilómetros más al fondo. Y entonces, bueno, pues esa experiencia de 20 años allí alrededor la tengo recogida en un libro. Un libro en el que hay poemas, hay microrelatos, hay cuentos y, en fin, y experiencias. Eso es, creo que necesitamos más libros de estos. Es una maravilla. Seguro que habrá bastante. Pero que todo el mundo haga como tú, que escriba libros paisaje, libros que te ayuden y pues eso, un canto de amor a los paisajes que habitamos y que nos habitan, que habitan en nosotros también. La verdad que es una experiencia preciosa. La recomiendo también porque, en fin, yo la he vivido y sé lo que se siente. Apuntada queda, Monfragüe, cuando no faltaremos, tenemos una cita. Y las rutas de las dehesas, que hay, ¿verdad, Pilar? Y los compañeros que las conocen también muy bien, tenemos unas dehesas además distintas, ¿verdad? Diferentes, pero magníficas. Claro, es que a veces quizás al exterior se proyecta que la dehesa es algo monolítico, pero por supuesto que no, hay diversidad dentro de la dehesa misma, distintos tipos de estrato arbóreo, grados de aclarado, comunidades vegetales, y eso también forma precisamente parte, la diversidad de la unidad, por decirlo de algún modo. Perfecto.
Bueno. Que tengo ahora otra reunión, así que os dejo. Muchas gracias, una maravilla. ¿Y ahora qué? Placer. Yo propongo paseos de conocer la dehesa a través de la ilustración. Magnífico, claro que sí. Por supuesto. Que es una maravilla porque tienes que observar muchísimo y fijarte en todos esos, ¿no? Los diferentes estratos, las diferentes luces, la diversidad. Así que es otro punto más. Sí, Por ahí, sí. por esa zona, tenéis a Manuel García o Manolo García, que es un ilustrador maravilloso, y yo creo que ellos son de ahí, de Cáceres. Sí, creo que es ilustrador, ¿no? Manuel García. Sí, su mujer es escritora, son una maravilla. Sí. Pues nada, te tienes que venir para acá y dibujar la dehesa, pero en vivo y en directo, que es como se viven también los libros, haciéndolos en ese momento, ¿no? Y tú que eres ilustradora, nada de hacerlo a través de fotografías, sino directamente dibujando. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Luego, chao, Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Vamos a si no hay ninguna cosa más, si no hay ninguna intervención más de ninguna de las partes, si queréis alguno, voy a dar por terminada lo que es la grabación. Perfecto. Sin perjuicio de que podamos continuar, si queréis, comentando alguna cosa, a efectos de lo que es lo que vamos a subir a YouTube. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta tarde. Aina, muchísimas gracias. Que decías al principio, una magnífica manera de clausurar este curso. Una de las palabras, un verdadero placer, verdaderamente sensacional. Y te esperamos aquí, desde luego, en persona, cuanto antes, y a ver si pasan ya todos estos problemas que hemos vivido para que podamos juntarnos como ya llevamos tiempo ganas de querer hacerlo. Debajo de una encina. Sí. Muchísimas gracias a todos y a todas. La Terrona, por ejemplo. La Terrona, que es la encina número 1 de Extremadura. Ya tenemos lugar, ya está. Estupendo. Hasta el próximo curso por parte de la Asociación Normanova y les esperamos en septiembre. Creo que la primera sesión será telemática porque el poeta que va a acompañarnos creo que no puede venir a Cáceres, pero lo dejamos ahí y el curso será prácticamente presencial. Muchas gracias y, como hemos dicho, feliz verano.